Hoy vamos a meternos con una de las historias más complejas de los textos antiguos, la conquista de Canaán. Es un relato que, la verdad, ha dejado a muchísima gente pensando por siglos. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre esto tuviera un significado completamente diferente? A ver, imaginemos la escena. Es casi de película. El pueblo de Israel, después de pasar décadas en el desierto, por fin está a las puertas de una nueva tierra, Canaán. Pero ojo, no llegan como inmigrantes pacíficos. La orden que tienen es muy, pero muy clara: conquistar y destruir a los pueblos que ya viven allí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente difícil, ¿no? Porque no estamos hablando de una simple guerra por territorio. No, la orden es de aniquilación total. Y claro, esto choca, nos hace preguntarnos qué clase de mandato es ese. Es, de verdad, una de las narrativas más complicadas de reconciliar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esta historia hoy? ¿Simplemente la vemos como una reliquia brutal de un pasado remoto y ya está? ¿O será que hay un significado más profundo, algo que va más allá de la violencia que vemos a simple vista? Vamos a explorar esa posibilidad. Ok, para empezar a desentrañar esto, vayamos a la interpretación más tradicional, la respuesta que por siglos ha sido la explicación estándar para esta historia tan dura. Y esta perspectiva dice que la conquista no fue una agresión, sino un acto de juicio divino. Según esta visión, la cultura cananea había llegado a un punto de quiebre moral, era insostenible. Y no son solo ideas abstractas, las fuentes hablan de cosas muy concretas, como el sacrificio de niños. De hecho, hay hallazgos arqueológicos de vasijas con huesos de bebés que se cree eran ofrecidos a dioses como Moloch. A esto se suman la prostitución ritual y una idolatría generalizada, un panorama bastante oscuro. Esta frase es clave para entender la visión convencional. Nos dice que el juicio no fue algo repentino, no fue un capricho, más bien fue la consecuencia final después de siglos de paciencia divina, como si hubiera una copa, una medida de iniquidad, que tenía que llenarse por completo para que algo sucediera. Entonces, si lo vemos desde esta óptica, la historia cambia por completo. Ya no se trata de una nación que expande su imperio por la fuerza. Se trata de una nación que actúa como el instrumento de una sentencia divina sobre una cultura que se consideraba moralmente agotada, sin remedio. Pero, y aquí es donde esto da un giro fascinante, siglos después, los propios profetas de Israel proponen una perspectiva radicalmente distinta, una que nos obliga a reexaminar por completo qué entendemos por el pecado de Canaán. Esta es la pregunta que lo cambia todo. La interpretación de siempre se enfoca en pecados rituales, en pecados sexuales. Pero, ¿y si el verdadero colapso moral de esa civilización, y de hecho de cualquier civilización, viniera de otro lado? Y la prueba está aquí. Cuando el profeta Ezequiel describe el colapso de una sociedad parecida, Sodoma, no menciona la depravación sexual. Su diagnóstico es sorprendentemente moderno. Dice que el pecado principal fue la apatía social y económica, soberbia, una prosperidad indiferente y sobre todo el abandono de los más vulnerables. Esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, la visión convencional se centra en actos individuales. Por el otro, la crítica de los profetas apunta a algo sistémico, a la arrogancia, a una abundancia egoísta y a la falta de compasión. El foco se mueve por completo. Si vamos a los términos hebreos originales que usa Ezequiel, es aún más revelador. Gaavá es arrogancia, Shivat Lehem es saciedad de pan, estar lleno, y Weshalvat Hashkeit es una abundancia de tranquilidad, una comodidad ociosa. Esto no describe libertinaje, describe un poder autosatisfecho, una sociedad tan cómoda en su propia riqueza que se vuelve indiferente. La decadencia moral para el profeta empieza en el palacio, no en el burdel. Bien, entonces si el pecado es sistémico, ¿cómo funciona el juicio? Pues esta visión profética sugiere que no es un evento de un día para otro, sino un proceso, una respuesta que se va calibrando frente a un agotamiento moral. La idea de que la iniquidad se llene se puede ver como un proceso en etapas. Primero, hay un largo periodo de misericordia. En ese tiempo, la injusticia de una sociedad va llenando una especie de vaso metafórico. Cuando ese vaso se desborda, la protección divina se va retirando de a poco. Así, el colapso no es tanto un castigo impuesto desde afuera, sino la consecuencia natural de su propia descomposición interna. De hecho, en el pensamiento hebreo están estos dos conceptos: Midat Harahamim, la medida de la misericordia, y Midat Hadin, la medida de la justicia.
La idea es que la justicia solo se activa cuando la medida de la misericordia se ha agotado por completo. La misericordia es siempre la primera opción, la que predomina. Y esta analogía es perfecta, porque le da la vuelta a toda la historia. En lugar de un Dios invasor que impone su voluntad, la imagen es la de un médico que, con tristeza, declara que la enfermedad moral de su paciente es irreversible, ya no hay nada que hacer. El juicio se convierte en un diagnóstico, no en una agresión. Y es aquí donde esta historia tan antigua se vuelve incómodamente relevante. La crítica de los profetas nunca fue solo para el pasado, actúa como un espejo. Y ahora toca girar ese espejo y mirarnos a nosotros. Las conexiones son directas, muy claras. La soberbia de la autosuficiencia cananea ¿no nos suena al excepcionalismo global de algunas naciones? La saciedad de pan de antes tiene un eco perfecto en nuestro consumismo sin límites, y el abandono de los pobres y necesitados de entonces se ve hoy en la pobreza y la injusticia sistémicas. Uf, esta cita es increíblemente potente. Señala el gran peligro, tanto en aquel entonces como ahora, cuando una sociedad empieza a creer que su riqueza material es una prueba de que es moralmente superior, es justo en ese momento que empezamos a confundir nuestra comodidad con ser correctos. Entonces, el punto crucial de todo esto es que la historia de Canaán ya no es sobre un pueblo antiguo en un lugar lejano. Se convierte en una advertencia universal sobre un sistema de valores, un ethos, que puede aparecer en cualquier civilización, en cualquier momento de la historia. Con esta nueva forma de verlo, la conclusión es clave. Esta narrativa nunca, pero nunca fue pensada para ser un manual de guerra santa o para justificar la violencia religiosa. Usarla de esa forma es malinterpretar por completo su verdadero propósito. No, en realidad, su verdadera lección es la de un espejo que se pone delante de cualquier sociedad que valore más la soberbia que la humildad y más el poder que la compasión. Es una advertencia que no caduca sobre las consecuencias inevitables de la injusticia sistémica. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que es imposible de ignorar. Al mirar este diagnóstico profético, soberbia, abundancia e indiferencia, la pregunta ya no es sobre los antiguos cananeos. La pregunta es sobre nosotros. ¿Qué tan lleno está nuestro propio vaso?